Y la infancia misionera pues es para mí un motivo de evangelización universal magnífico. Es la única obra de niños que yo conozco dirigida por niños, no está dirigida por adultos. A ver, yo no era religioso todavía, estoy hablando del año 1978. En ese año llegaron mis religiosas a la congregación a la cual yo pertenezco. Fueron llamadas a la Dirección Nacional de Obras Misionales Pontificias. El director de ese momento era un fraile franciscano, Fray Severo Velázquez. Y él, pues, entendiendo que nosotros teníamos el carisma de la evangelización, animación y cooperación misionera, un carisma de animación misionera, él lo supo y pidió para la congregación que vinieran a Colombia. Las hermanas llegaron a la sede nacional de las obras misionales. La Dirección Nacional no tenía todavía como enrutada la cosa de cómo evangelizar, cómo llegar a los niños. Entonces a esta hermana, una de las hermanas que vinieron, le pidieron el favor que fuera de parroquia en parroquia por todo el país. Yo no sé cuántas parroquias visitó, en todo caso visitó muchas, y prácticamente fundó los primeros grupitos de infancia misionera. Y yo era una joven, yo trabajaba, muchas veces acompañé a esta religiosa por petición de ella a algunas veredas y parroquias rurales, por ejemplo Sutatensa, que en ese tiempo estaba en su auge, era lo único que había como entre Radio Sutatensa, que fue fundada por un sacerdote, y un periódico El Campesino. Eran como los dos únicos medios que había para extender la infancia. Y la evangelización de los niños campesinos era muy difícil. Entonces, prácticamente, yo viviendo en Bogotá, esta religiosa acababa de llegar. Yo no sabía italiano, ella no sabía español. Entonces era un bonito rebus, un bonito gaje, yo tratando de traducir lo que ella quería decir. Me fui cogiendo el deseo de trabajar con la infancia, de conocer la obra mejor. Entonces la conocí a través de ellas. Entonces este recorrido con esta hermana, la hermana Renata Gumiero, italiana también ella, me entró el deseo de trabajar en la arquidiócesis con la infancia misionera. Entonces yo iba y ella me decía, usted ya aprendió, usted que habla español, háblele al padre lo que es. Y yo no era religiosa, no me iban a escuchar mucho, ¿verdad? Sin embargo, no, el sacerdote entendía, usted le entiende un poquito más, hable más despacio y verá que yo le entiendo. y prácticamente visitamos muchísimas parroquias. En Colombia no existía la Jornada Nacional de la Infancia Misionera todavía, tampoco, entonces no podía haber todo esto. Todo esto que encontramos ahora todavía no había, esto fueron de a poquito, pero había un sacerdote muy, muy misionero y dijo, yo me ofrezco, a la hermanita le dijo, yo me ofrezco, director, si quieren, y yo le ayudo. En paz descanse, Monseñor Manrique, era párroco de Lourdes. Él fue nombrado director diocesano de Bogotá. Y entonces, pues, de esta manera, como en el año 80, estamos hablando ya. Y lo que encontramos ahí prácticamente fueron como es mucho deseo de los sacerdotes de tener en su parroquia la infancia misionera. Nos pegamos de ese deseo y arrancamos a fundar prácticamente grupos en las parroquias. Pero nos encontramos con que como no había grupos, pues tampoco había adultos formados, asesores formados. Entonces tocó empezar por ahí. Yo diría que el primer pilar fueron los sacerdotes, que estuvieron muy receptivos, conociendo poco porque no tenían mucha información tampoco ellos de lo que era la infancia misionera. Y en efecto le decía, es como una catequesis, no, es catequesis y algo más. Aquí es la evangelización de los niños, no tenemos que ver nada con sacramentales. Entonces los sacerdotes fueron como los que más fuerza hicieron para esto. El segundo pilar fue el apoyo de la arquidiócesis. O sea, el señor cardenal, yo entré al convento en el 81,
Me tocó con el señor cardenal Rebollo Bravo, que quería mucho la infancia. Y entonces nos dijo, pues háganme un favor, funden la infancia en la arquidiócesis y yo la declaro prioridad apostólica. El año no me lo recuerdo, pero fue declarada prioridad apostólica un año. Y eso pues nos dio un auge fuerte. Yo creo que esa con la tercera columna fue ese auge que se suscitó con todas estas pues ayudas que recibíamos, el apoyo del señor cardenal, el clero. Y después los asesores que fueron formándose, muchos eran profesores y mucho universitario. Eso era como una llama que se iba prendiendo, se iba encendiendo sola, así nomás. Yo creo que fueron los pilares esenciales. ¿Qué es evangelización? La infancia misionera tiene un plan de formación que cobija 4 áreas, que son animación, formación, organización y comunión. Entonces, ya llegamos a la comunión, comulgue, haga comunión, haga llave con los otros grupos que hay en la parroquia, pero no pierda la identidad, o sea, que cada grupo tenga su identidad. La infancia es solamente, es evangelio, y prácticamente yo diría que, hay unos ítems que son obligatorios en cualquier grupo de niños, cualquier grupo diría yo, y es la oración, el evangelio, diálogo de lo que la persona entiende, lo que le está explicando, distinto de una homilía. Los grupos por eso no son grandes. La idea es que sean grupos de 12 no más, como a ejemplo de los apóstoles, para llegar más fácil. Entonces mejor que haya varios grupos con distintos nombres en la parroquia, pero pequeños, máximo 12, máximo 15 máximo. Siendo la infancia misionera, evangelización, tiene que ver también con catequesis, tiene que ver también con sacramentos, porque llegan niños sin bautizar, llegan niños, pero no, ahí no podemos hacer la preparación, pero los orientamos hacia dónde es, hacia las catequesis. Yo siempre he asegurado que la infancia misionera es fuente de vocaciones sacerdotales. Cuando yo salí, ya tenía entre los chicos que habían seguido conmigo, o sea, de niños de infancia misionera y de adultos que habían estado con nosotros, ya había como 15 sacerdotes en la arquidiócesis. Unos religiosos, en Carmelitas había 2, en la arquidiócesis pues estaban varios que habían pasado por infancia misionera, por el proceso. Estoy hablando de Jonathan Rosso, Miguel Ángel Leguizamón, y más atrás Almésiga, Alejandro Almésiga. O sea, es fuente de vocaciones. Se orienta fácilmente hacia la vocación, porque es que en la infancia se le habla, es de los misioneros. Usted tiene que ir al mundo entero, no se puede quedar aquí haciendo nada. Hágame el favor y haga algo y el mundo está aquí al lado suyo y el más allácito y más allácito. Entonces, yo creo que la mística de estas personas hay que conservarla, yo diría que recuperarla, porque no se ha perdido. Y es un salga a llevar lo que ha aprendido en su grupo. Entonces, lo que ustedes ya aprendieron en la infancia misionera, el compromiso que les queda es que vayan en su parroquia a otros grupos de su parroquia y le digan lo que es un año santo, que es esto, ¿no? Entonces yo creo que la perspectiva es esa, parar para mirar qué tenemos, qué nos sirve lo que tenemos para evangelizar a los niños. Y estando ya en esa, pues miremos qué otra cosa podemos ser, no tanto hacer, sino ser. Entonces podemos ser más generosos, ser más orantes, ser más caritativos, ser más. No, hay un caos que hay que enfrentar. Entonces el caos es religioso casi todo, lamentablemente, porque no hay oración en la familia. No hay
diálogo en la familia con los niños, sobre todo con el tema de Dios. Un papá y una mamá que se siente a hablar de Dios a su niño, no hay mucho ya, lamentablemente. O no saben, o no les queda tiempo. Entonces, tendríamos que tener la esperanza puesta en que podemos recuperar la familia. Yo diría que tendremos que recuperar la alegría de los niños primero. No le dejemos todo al párroco, eso sí. El párroco hace lo suyo, pero si el párroco, por ejemplo, conoce entre los catequistas, yo empezaba así. ¿Cómo busco un asesor? Párroco, padre, vea, usted tiene catequistas, sí. ¿Cuántos niños tienen en catequesis? Como 60, me dijo uno. ¿Y cuántos catequistas tiene? Como 10. Y no, pues deme uno. O sea, dame uno de esos catequistas. Yo les digo a todos cómo se trabaja con la infancia misionera. Y el que más entusiasme, quítele la catequesis, no porque no sirva, sino para que se dedique también a eso. Tenemos esto y esto. Y me dijo, bueno, está bien. Entonces, en las parroquias siempre hay catequistas. Eso sí, casi siempre circulan personas pues con muy buena voluntad para enseñar a los niños. Pero estamos centrándonos solamente en la catequesis de primera comunión y punto. Entonces la idea es que estos catequistas recuperen también ellos el deseo de ver que la parroquia no es todo, la parroquia es una parte de la iglesia. El todo es el universo. O sea, hay más niños afuera que en la catequesis. Entonces los niños que están afuera de la parroquia, de fuera de la catequesis, son más que los que están aquí entre la catequesis. ¿Qué vamos a hacer por esos niños? Entonces, si hay catequistas, una parroquia me dijo hace poquito que haya pedido, yo no conozco bien, creo que la escuela de padres, que hay muchas personas preparándose para la escuela de padres, porque en las diócesis hay mucha fuente de formación. Entonces, si hay, yo veo que invitan a encuentros, y hay en las vicarías hay mucho espacio para los asesores, digamos para los laicos. Si ese espacio lo ubicamos, o sea, como que lo purificamos de absolutismo, no es absoluto, no es lo único, no, hay otra cosa más que hacer. Y de esos catequistas, alguien se dedica a formarse para seguir a los niños. Volveríamos a que los niños bien atendidos no se aburren.